Vamos a analizar ahora cómo está la situación de los autónomos, de este tipo de profesionales, empresarios, emprendedores en España, después de que hace apenas unos días escucháramos manifestaciones por todo el país, miles de ellos expresándose, pidiéndose cuatro cosas esenciales para poder crecer, para poder mejorar. Pedían algo que es un clásico para los autónomos, una protección, una reforma fiscal que sea justa con ellos. Pedían en segundo lugar una reducción de burocracia. No son los únicos que están pidiendo una aplicación más suave, más fácil de las normativas, no pasarse el día haciendo papeles. Seguían pidiendo una mayor protección social, porque ahí están en desventaja frente al resto de los trabajadores por cuenta ajena, y un marco jurídico específico para este tipo de profesionales. Nos acompaña don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Don Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Aún se oyen los ecos de esas últimas protestas, pero ¿hay algo nuevo en el horizonte sobre esas reivindicaciones que son ya clásicas y antiguas? Pues en estos momentos poca cosa, es decir, con una legislatura como la que tenemos, que está con el freno echado y prácticamente sin una actividad parlamentaria que lleve este tipo de reforma al Parlamento, difícilmente en el corto espacio de tiempo va a haber reformas que mejoren la situación de los autónomos. Es más, aspectos claves que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, como es el IVA franquiciado, es decir, que los autónomos no tengan que declarar IVA ni facturar con IVA cuando tienen unos ingresos inferiores a 85.000 euros, algo que tienen todos los autónomos de Europa. Esto está en punto muerto. También, por ejemplo, la mejora de la prestación por cese de actividad, el llamado paro de los autónomos. Hay que decir que en España al 70% de los autónomos que solicitan la prestación de paro se le está denegando. Eso sí, cotizan todos, pero cuando van a solicitarlo, al 70% se deniega. Esto es una presunta estafa porque está diseñado de tal forma que es inaccesible la prestación de paro. Y bueno, hablar de reducción de impuestos, hablar de una fiscalidad más justa o hablar de reducir trabas, pues muy al contrario. Cada día tenemos más impuestos y cada día más trabas, más obligaciones, más zancadilla a los autónomos. Esta es la realidad que vivimos a día de hoy. Vamos a ver cada punto con cierta atención porque ¿qué ocurre en España? ¿Cuál es el interés para que no se aplique la misma regla europea para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros que queden exentos de hacer la declaración del IVA? ¿Por qué no? Pues mire, es incomprensible porque esto no tiene un coste fiscal a las arcas del Estado. Yo creo que esto es más un problema del propio gobierno, que ve que tener que llevar esto al Parlamento le puede significar que le cuelen otros temas fiscales. Pero bueno, aquí quien está saliendo perjudicado son los autónomos españoles, que están en clara desventaja con los autónomos europeos. Yo siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Y es que una periodista francesa que facture 3.000 euros a un grupo editor lo hace sin IVA, con lo cual se está ahorrando tener que hacer declaraciones de IVA trimestrales, algo que sí está obligado un periodista o una periodista española, que está en claras desventajas con esa periodista francesa. Fíjese, le pongo un ejemplo. O sea, le cuento lo que significaría este ahorro, ¿no? Sí. Mm, Evitar tener que hacer 4 declaraciones trimestrales de IVA le podría suponer a cada autónomo que facture menos de 85.000 euros un ahorro anual en torno a 580 euros. Es decir, prácticamente estaríamos hablando de que los autónomos ahorrarían 600 millones de euros. El coste para las arcas del Estado de aplicar esta medida no supera los 700 millones de euros. Sí, los números, la verdad es que permiten ver las cosas con más claridad. También nos hemos quedado pensando, don Lorenzo Amor, en esa cifra que usted acaba de facilitar. Un 70% de las peticiones de subsidio por desempleo, de paro, de prestaciones de desempleo que los autónomos solicitan son denegadas. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es que hay que reformarlo, pero no se quiere reformar en estos momentos. Las últimas conversaciones mantenidas con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, su única preocupación era subir las cuotas a los autónomos, pero no mejorarles la protección social. Es más, prácticamente 1 millón de autónomos han visto cómo sus cuotas han subido en el año 2026, pero su protección social sigue siendo la misma.
se les sigue denegando la prestación de paro al 70%, no tienen acceso al subsidio para mayores de 52 años y las mujeres, por ejemplo, pues no tienen permiso de lactancia como sí tienen las mujeres asalariadas. Y hemos visto y seguimos viendo más preocupación por parte del Ministerio de Inclusión y del Gobierno en dar una vuelta de tuerca a las cuotas de los autónomos que arreglar la situación de los autónomos y sobre todo en materia de protección social. Esto va en contra de lo que dictaminaba el Pacto de Toledo, que decía que los autónomos tenían que cotizar por ingresos reales, pero que a su vez tenían que tener una protección social idéntica a los trabajadores asalariados. Se ha conseguido que los autónomos coticen por ingresos reales, pero sin embargo la protección social de los autónomos sigue distando mucho de la protección social que tienen los asalariados. ¿Y la jubilación flexible, de acuerdo con lo que acaba la normativa que acaba de aprobar el gobierno, mejora la Esto es situación un, anterior? esto es un parche. Digo, es un parche porque si llegan, mire, la memoria económica del gobierno habla de que se pueden acoger 1.600 jubilados a esta nueva jubilación flexible al año. De esos 1.600, en torno a 300 eran autónomos. Lo que tenían que hacer es arreglar la jubilación flexible, la jubilación activa. Y en lugar de estar esperando un año para solicitar la jubilación activa, pues tenían que haber permitido que cualquier jubilado que quisiera hacer un trabajo por cuenta ajena pudiera acogerse a la jubilación activa, sin tener que esperar ese año de carencia que está obligado todos los autónomos. Cuando se ponen trabas de este tipo, pues evidentemente una medida que favorece, desde luego, al sistema de seguridad social, a la caja de seguridad social, cuando se pone este tipo de medidas, pues evidentemente lo que hace es entorpecer el número de autónomos que se pueden acoger y por tanto es mucho menos efectiva de lo que tenía que ser. Pero insisto, esto es un parche. Don Lorenzo, imaginemos que está siguiendo usted también la visita del Papa León XIV a España, como el resto de los ciudadanos, y cómo en el diálogo del Sumo Pontífice han aparecido también conversaciones de tema económico, de tema laboral. En su diálogo con la sociedad civil escuchaba de los interlocutores sociales defender el diálogo social. ¿Cómo está esto ahora mismo en España, según su criterio? ¿Qué pensaba cuando escuchaba esto? Bueno, hay que decir que cuando hablamos de diálogo social, en primer lugar, bueno, yo creo que resaltar el éxito de la visita al Papa, lo ilusionados que estamos, bueno, pues aquellos que somos católicos y sobre todo, bueno, esos mensajes que está lanzando, que indudablemente en jóvenes, en los ciudadanos en general, pero también en la sociedad civil, en empresarios y trabajadores, están calando. Eh, el Papa hizo una defensa a ultranza de lo que es el diálogo social, ¿no? Y la hizo porque las mejoras de las condiciones laborales, de las relaciones empresario-trabajador, se tienen que hacer siempre con diálogo y con acuerdo. Nosotros cuando hablamos de diálogo social tenemos que diferenciar dos aspectos, lo que es el diálogo bipartito, que es el diálogo empresarios-trabajadores, y el que es tripartito, empresarios-trabajadores, administración y en este caso, bueno, gobierno o gobiernos autonómicos. Cuando hablamos del diálogo social bipartito hay que decir que, bueno, hay 4.500 mesas de negociación abiertas donde se firma acuerdos, donde se están firmando convenios, ¿no? Y por tanto es un diálogo fructífero. El problema es cuando llegamos a un diálogo social tripartito, cuando participa el gobierno y quiere incluir su agenda ideológica o su agenda política. Aquí tenemos un problema, ¿no? Y aquí pues está salta a la vista de todos, ¿no? Se acuerda hace años una reforma laboral que poco a poco a lo largo de la legislatura y por temas ideológicos se ha ido bueno, pues introduciendo pequeñas mini reformas de esa reforma laboral que se pactó. Cuando se llega al tema de seguridad social, pues se ve, por ejemplo, que con el tema de los autónomos el diálogo social está muerto. Eh, cuando hablamos de asentismo, bueno, pues vemos que hay muchas diferencias entre lo que piensa el gobierno y lo que en estos momentos pues reclaman los agentes sociales. Esto es lo que nos encontramos a día de hoy en lo que es el diálogo social. Pero insisto, sí, como se reflejó el pasado sábado con el Papa, hay un diálogo social muy fructífero que es las relaciones empresarios-trabajadores, pero hay otro que en este momento está herido de muerte, que es con lo que es el gobierno.
Y una cosa más, don Lorenzo Amor, ¿cómo va la actividad de los empresarios autónomos? Los datos de mayo hablan de un aumento de la afiliación y de la facturación. ¿Qué sabe? Bueno, una cosa son los datos macro y otra cosa son los datos micro. Cada día tenemos más autónomos, eso es cierto, pero cada día vemos que la renta de los autónomos es más baja. Y le voy a dar un dato que es un dato oficial, no es mío, sino es un dato de la propia Seguridad Social. El 68% de los autónomos tiene unos ingresos inferiores al salario mínimo. Con lo cual lo que estamos viendo es que sí hay más autónomos, pero desgraciadamente la renta disponible de los autónomos cada día es más baja. Podríamos hablar incluso casi de empresarios pobres, ¿no? Con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Pues yo llamaría que cada día tenemos más autónomos vulnerables. Pues es una reflexión muy sonora en este momento. Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por compartir su reflexión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, si es posible. Muchas gracias, Luis Vicente. Un abrazo fuerte.